Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada y a otra clase de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y el día de hoy vamos a continuar con la temática del control predictivo. Hace parte de la temática del control predictivo, pero lo voy a centrar en la teoría del control clásico. Entonces lo voy a enfocar al control realimentado. La clase del día de hoy se va a basar en una técnica conocida como el predictor de Smith. Este es una técnica de control que se utiliza para poder controlar sistemas que tienen un atraso muy grande, y vamos a ver a lo largo de esta presentación por qué este atraso me complica tanto la vida y hace que mi diseño de control también se dificulte. Les doy entonces así la bienvenida a la clase del día de hoy. La mayoría de los procesos industriales presentan atrasos en sus dinámicas. Ejemplos típicos que podemos encontrar en la industria son, por ejemplo, las columnas de destilación, que son procesos que tienen diferentes atrasos, además de ser un proceso multivariable. Y también podemos ver los intercambiadores de calor, que son procesos térmicos que presentan un atraso considerable. El atraso, aquí lo podemos ver por ejemplo en este ejemplo. El atraso es el tiempo que transcurre entre el momento en que yo estimulo mi sistema y mi variable comienza a responder a ese estímulo. Aquí vemos por ejemplo un ejemplo clásico, un ejemplo simple para entender cómo funciona el atraso. Tenemos un sistema que es un tanque y estamos calentando un fluido. Aquí aplicamos un estímulo, o sea que prendemos la resistencia de este tanque y así el fluido en el interior del tanque comienza a calentar. Podemos ver que si nosotros colocamos un sensor en el tanque, aquí en línea azul, el sensor consigue percibir el cambio de temperatura que está aconteciendo dentro del tanque, que está aconteciendo en el fluido. Pero ¿qué pasa si ese sensor lo colocamos al final del tubo? Vemos que él se demora un tiempo, que tiene que transportar el calor hasta llegar hasta el sensor. Entonces vemos que aquí en la línea roja, aquí tiene un tiempo que él se demora y después comienza a percibir el cambio de temperatura y comienza a marcar el sensor. Este tiempo que se demora entre el estímulo y la variable comenzar a responder es lo que se conoce como el tiempo muerto o el atraso o el retardo de un sistema. Entonces ese retardo me complica bastante la vida, porque una de las causas que él me genera es, por ejemplo, que él me reduce el margen de fase de mi sistema. Si yo tuviera un sistema cualquiera, mi fase por causa de ese retardo se va a comenzar a reducir mucho, y sabemos que si la fase está por debajo de menos 180 grados, mi sistema comienza a volverse inestable si yo no soy capaz de diseñar un control que me pueda como tratar este problema o esta limitante que estoy teniendo. Entonces para tratar los problemas del atraso a nivel industrial existen dos grandes líneas o dos grandes ramas que tratan este tipo de problemas. La primera rama se conoce como los compensadores de tiempo muerto, o en inglés DTC, que es Dead Time Compensator, y la otra gran rama es el control predictivo basado en modelo, el MPC. La primera simplemente utiliza en su ley de control la representación matemática del proceso para poder compensar el atraso del sistema. La segunda, el control predictivo, utiliza una técnica donde se calcula en cada instante de muestreo la ley de control por medio de un algoritmo de optimización. Entonces aquí vamos a ver el predictor de Smith, que él se encaja en la primera abordaje,
que son los compensadores de tiempo muerto. Entonces miremos qué pasa cuando tenemos un sistema con atraso. Si tenemos un sistema con atraso, aquí representado con esta nube, un proceso que tiene un retardo, y nosotros tenemos una malla de control. Mi control va a procesar la información y él va a decir: listo, yo quiero que mi proceso tenga esta dinámica aquí en amarillo, que él suba hasta esta dinámica. Entonces el control aplica eso sobre el proceso. Luego el control va a leer la salida y va a mirar en cuánto está la variable, y él va a ver que la variable no está aquí donde él esperaba en amarillo, sino que él está marcando aquí 0, está en 0. Entonces el control se va a confundir. Aquí se los estoy mostrando así como de manera didáctica, como para ver cómo funciona el atraso. Entonces el control va a decir: pero ¿qué pasa si yo calculé algo y el proceso no me está respondiendo? Él está en 0. Entonces el control lo que va a hacer es calcular una acción de control más agresiva, con el fin de que él pueda, por ejemplo, llegar con esa fuerza hasta este punto, puede ser. Entonces él aplica nuevamente eso al proceso y nuevamente lee en cuánto está la salida. ¿Y qué pasa? Él vuelve y lee que la variable está en 0. Entonces el control nuevamente se confunde, porque es que el control aquí no sabe que es que este proceso tiene un retardo. Entonces nuevamente él calcula otra acción de control más agresiva y la aplica en el proceso y vuelve y lee, y ahí se da cuenta que ya está comenzando a responder, pero ya el proceso respondió como en la primera ley de control que él había calculado aquí en amarillo, y entonces él también vuelve y queda confundido porque el proceso no está actuando como yo le estoy diciendo. Entonces, si nosotros no le decimos al controlador que el proceso tiene un atraso, rápidamente por causa de ese atraso se reduce la margen de fase, como ya lo vimos, y rápidamente mi sistema se va a volver muy oscilatorio o se va a volver inestable. Así entonces, este señor, que se llama Otto Smith, el norteamericano, él en 1957 ideó un compensador de atraso, que es conocido como el predictor de Smith. A partir de ese compensador de atraso se empezaron a estudiar un montón de técnicas, y podría decirse que él fue como el padre de esta línea de investigación que se llaman los compensadores de tiempo muerto. Aquí vale también decir que este predictor de Smith fue el primer controlador predictivo que surgió en la teoría del control. Él utiliza una técnica de predicción bien básica que vamos a ver a continuación. Básicamente la idea que tenía Smith es: si se tiene un proceso, aquí por ejemplo está en portugués, pero es proceso. Entonces la idea es que tenemos un lazo de control y queremos controlar ese proceso. Para yo poder controlar ese proceso, Otto Smith dijo: listo, como voy a controlar ese proceso, voy a adicionar en mi dinámica de control, voy a adicionar un modelo. Este modelo, que está dado por Gn y por E a la menos Ln, es el modelo que representa mi proceso. Entonces Gn representa la dinámica de mi proceso como si él no tuviera atraso, y E a la menos Ln representa el atraso de mi proceso. Así yo le estoy adicionando entonces al lazo cerrado de control un modelo interno que representa el proceso nuevamente. Aquí vamos entonces a estudiar para efectos de análisis, para que entendamos cómo funciona. Representemos nuestro proceso como un PDS, como un sistema lineal. Entonces básicamente este sería el predictor de Smith. Entonces, ¿qué pasa? Este predictor de Smith es capaz de predecir lo que va a suceder en la salida real en base a este modelo que no tiene atraso. Vemos que el controlador puede calcular aquí por este lazo, puede calcular con ayuda del modelo sin atraso qué va a suceder, y aquí se realimenta el error. Entonces él ya sabe que esto representa la dinámica del proceso, y el controlador se consigue anticipar a lo que va a suceder en este proceso un tiempo igual al atraso, aquí en más L. Vemos que si él aplica esa ley de control, él calcula la ley de control con Gn y él aplica aquí en el proceso real. Aquí vemos que hay una resta entre el proceso
que involucra el atraso, estos dos, que es exactamente este mismo proceso. Él hace la diferencia y así él consigue predecir la salida como si este proceso no tuviera este atraso. Entonces eso fue lo que hizo Smith. Tal vez puede sonar un poco complicado, pero vamos a ver que no es tan difícil así. Y vemos entonces que esta es una estructura ideal para tratar problemas que tienen atraso dominante. El predictor de Smith entonces tiene tres características fundamentales. La primera es que esta estructura consigue eliminar el retardo de la ecuación característica de lazo cerrado, que es bien importante. Eso quiere decir que yo podría diseñar este controlador únicamente considerando el G sub n, o sea la dinámica sin atraso. Que la segunda característica es que esta estructura consigue anticipar lo que va a suceder en esta salida en Y en un tiempo igual al atraso, es decir que esta estructura le dice al controlador que va a suceder en un tiempo igual al atraso. Y por último, el proceso real lo puedo dividir en dos partes, en la parte que representa la dinámica del proceso y en la parte que representa el atraso del proceso. Entonces comenzamos, vamos a ver cómo es que este predictor de Smith consigue eliminar el atraso del proceso y consigue controlar muy bien procesos con atraso dominante. Primero vamos a reducir este proceso a un control equivalente para que podamos analizarlo más fácilmente. Entonces vamos a hacer álgebra de bloques aquí. Entonces vamos a coger esta línea, este G sub n, y vamos a pasarlo para este lado. Entonces si lo pasamos para este lado, pasamos por este sumador menos, entonces nos va a quedar la siguiente representación. Nos va a quedar que lo podemos transformar de la siguiente manera: y pasa este Y sub n para realimentar C, y acá me queda simplemente lo mismo, que es P sub n, que es igual a Y sub n por el atraso. Entonces todo este bloque lo voy a representar como C tilde, y C tilde viene dado por esta expresión, C sobre 1 más C por Gn, que es el lazo cerrado que hay aquí. Entonces puedo representar esto por C tilde y listo, conseguir reducir un poco el diagrama. Ahora vamos a quitarle este otro lazo realimentado. Entonces simplemente vamos a correr todo este bloque, lo vamos a traer para aquí y nos va a quedar la siguiente representación, donde vamos a obtener un controlador equivalente, C equivalente. Aquí simplemente volvemos y hacemos la realimentación. Nos queda que C tío sobre 1 menos C tío. Nos va a quedar, reemplazamos lo que vale C tío, y al final vamos a obtener este controlador equivalente. Entonces vemos que conseguimos reducir la ley de control, el lazo de control, en un lazo ordinario, en un lazo que solamente tenemos el controlador, tenemos el proceso y tenemos en este caso una perturbación. Así nuestro controlador queda dado por esta expresión matemática, queda dado por el controlador dividido 1 más el controlador por Gn. Recordamos que Gn es el proceso sin atraso, menos el controlador por Pn. Pn sería el proceso con atraso. Así entonces calculamos la dinámica del lazo cerrado de esta estructura, y entonces aquí tendremos la dinámica del lazo cerrado, y aquí les coloco lo que valía pues el C equivalente para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces comenzamos a reemplazamos valores y llegamos a esta representación de lazo cerrado. Seguimos reduciendo, hacemos matemática, reducimos y vamos a llegar en una respuesta final, que nuestro lazo cerrado va a tener la siguiente representación. Vamos a borrar aquí, subimos lazo cerrado. Entonces inicialmente vamos a suponer que nuestro proceso real o que nuestro modelo representa a nuestro proceso real, que nosotros logramos hacer una identificación perfecta. Entonces vamos a decir que mi proceso que yo identifique es igual a mi proceso real. Si yo empiezo haciendo esa suposición, vamos a decir que yo no tengo errores de modelaje.
Entonces eso implica que si Pn es igual a P, vemos que este P menos Pn, como los dos son iguales, los dos se cancelan. Y cuando los dos se cancelan, entonces yo voy a tener que h de s simplemente va a ser C por P, que es el numerador, aquí el numerador, dividido 1 más C por Gn. Vemos que mi lazo cerrado, cuando mi proceso es igual al proceso real, queda reducida a esta expresión. Y nosotros sabemos que P es nuestro proceso real y que P lo podemos representar como G, que es una dinámica sin atraso, y le separamos el atraso, G a la menos Ls. Así vemos entonces que nuestra ecuación característica, que es el denominador en lazo cerrado, nos quedó totalmente libre de atraso, lo que nos ayuda a diseñar nuestro controlador. Vemos cómo la estructura del predictor de Smith consigue eliminar el atraso de nuestra ecuación característica. Ahora vamos a ver qué sucede cuando ingresa una perturbación en la entrada, por ejemplo aquí en la carga del predictor de Smith. Aquí nuevamente tenemos nuestra representación reducida del predictor de Smith, tenemos nuestro controlador equivalente. Aquí les dejo a lo que vale el controlador equivalente. Aquí lo que vamos a analizar es qué pasa si entra una perturbación en la estructura del predictor de Smith. Entonces vamos a encontrar la función de transferencia QS, que es la salida sobre la entrada de perturbación. Entonces eso es igual al lazo directo, que solamente sería P, colocamos P, sobre la realimentación, o sea 1 más control equivalente por P. Reemplazamos lo que vale el control equivalente, entonces llegamos a la siguiente expresión y hacemos la reducción matemática. Si hacemos la reducción matemática, aquí vamos a llegar a la siguiente expresión de QDS. Aquí nuevamente, como estamos suponiendo que Pn es igual a P, o sea que el proceso real es igual al proceso o al modelo que nosotros teníamos, vemos que Cpn, esta, se cancela con Cp, porque si estamos diciendo que son iguales, porque hicimos una identificación perfecta, entonces para el caso nominal, o sea el caso donde pasa eso, donde pasa que mi proceso nominal es igual al proceso real, estos dos términos se cancelan y llegamos a la siguiente representación simplificada de QDS. Borremos aquí, entonces miremos que como en el denominador tengo 1 más Cgn, yo podría dividir este denominador para este numerador que es 1 más Cgn y dividirlo para este otro numerador menos Cpn. ¿Qué les quiero decir? Yo puedo representar este proceso QDS de la siguiente manera. Quedaría la P afuera, que es el proceso real, y como yo dividí este denominador en los dos términos, aquí tengo por ejemplo 3 términos, pero entonces yo agrupé estos dos términos, o sea que queda 1 más Cgn sobre 1 más Cgn, eso me da 1, menos C por Pn. Aquí lo coloqué C por Pn, acá vemos que yo coloqué P, pero sabemos que P es igual a Pn, sobre 1 más Cgn, o sea 1 más Cgn. Entonces aquí llegamos a la representación final de cómo se comporta la dinámica de la perturbación con respecto a la salida. Aquí vamos a ver algo muy interesante, que la estructura del predictor de Smith solo puede ser utilizado para procesos que sean estables. Si lo utilizamos para procesos inestables o si lo utilizamos para procesos integradores, el predictor de Smith no va a funcionar. Y aquí está el porqué de eso, porque vemos que en la dinámica de la perturbación aparece esta P solita. Esta P sería nuestra planta real. Entonces si por ejemplo el proceso es estable, o sea si esta P es estable, cuando entre la perturbación, los polos que van a haber en P, por ejemplo si son polos lentos, o sea que la dinámica de la perturbación están dominados
por estos polos y él va a rechazar la perturbación según la dinámica de estos polos. O sea, si esto es una planta lenta, el rechazo de la perturbación va a ser lenta. Por otro lado, si este proceso P es un proceso inestable, como P está aquí, no hay nada que cancele los polos inestables de P. Entonces estos polos inestables van a hacer que este lazo de control se inestabilice y va a perder el sentido el controlador. Él no va a conseguir controlar eso si entra una perturbación. Entonces por eso esa estructura no sirve para casos inestables. Vamos a separar aquí aquí P lo voy a separar en las dos parcelas, en el proceso que representa la dinámica y en el atraso. Y lo mismo aquí, el P lo separo en el proceso GN y en la dinámica del atraso. Aquí les voy a mostrar entonces cómo funciona la dinámica del rechazo de perturbaciones. Si por ejemplo tengo este ejemplo aquí, un predictor de Smith controlando un proceso, aquí les voy a poner la fórmula de la dinámica del rechazo a perturbaciones. Aquí en el minuto 40 entró una perturbación. Entonces veamos la dinámica que encontramos en el rechazo de perturbaciones. Vemos que inicialmente tenemos el atraso, que es el atraso del proceso. Tenemos un atraso L1. Entonces vemos que cuando entra la perturbación, esa perturbación tiene que pasar por este proceso. O sea que la perturbación se va a demorar un atraso L1. Acá vemos que se demora este atraso antes de el sistema comenzar a sentir esa perturbación. Entonces entró la perturbación, pasa un atraso L1 y ahí sí el sistema empieza a sentir el efecto de la perturbación porque ya pasó este atraso. Entonces ya empieza a sentir el efecto de la perturbación que está entrando. Pero aquí también vemos que esta dinámica tiene un segundo atraso, un atraso L2. Ese atraso viene dado en esta dinámica, viene dado aquí. Entonces él comienza a subir y como lo que va a rechazar la perturbación es este término, dado que él entra por este atraso, este término no actúa, se queda quieto, no actúa, es una dinámica que no actúa hasta que este atraso no se cumpla. Entonces es por eso que él comienza a subir sin control alguno hasta que llega a este tope. Cuando llega al tope quiere decir que este atraso ya se murió, o sea que ya pasó, y ahí sí comienza a actuar este término, que si vemos es igual a la dinámica es parecido pues a la dinámica de lazo cerrado. Entonces vemos que todo este término, como es la dinámica de lazo cerrado, este término va a tender a 1 en un tiempo infinito, y si este término se va para 1, queda 1 menos 1, va a dar 0. Por eso es que aquí en un tiempo ya infinito, en un tiempo grande, la perturbación se vuelve 0, porque cualquier cosa multiplicado por 0 entonces se vuelve 0 y nuestra perturbación va a ser rechazada. Pero entonces aquí vemos otra cosa, lo que yo les decía, como nuestra planta está afuera de este paréntesis, entonces si nuestra planta, por lo general la planta siempre tiene polos más lentos, o sea que son polos dominantes, vemos que cuando pasa la perturbación después del segundo atraso, ella comienza a ser rechazada, pero más lentamente. Vemos que él aquí consiguió seguir la referencia rápidamente. Aquí se hace el escalón en este verde, pasa un atraso por causa del predictor de Smith. Yo consigo controlar después del atraso, llevar la variable a la referencia y él tiene una velocidad determinada. Vemos que aquí en el rechazo de la perturbación esa velocidad es mucho más lenta que la velocidad de aquí para acá, y es dado porque esta velocidad que hay aquí viene dado por la dinámica de mi polo. Entonces vemos que el predictor de Smith para casos estables él no consigue acelerar, yo no consigo tener una aceleración rápida para rechazar rápidamente esta perturbación, no lo puedo hacer porque él no tiene esa capacidad, y es debido a que los polos de nuestra planta están fuera de la dinámica del rechazo de perturbaciones. Entonces ya vemos la primera limitante del predictor de Smith.
que él no es capaz de acelerar la dinámica del rechazo de perturbaciones en procesos estables. Rápidamente, vamos a ver entonces, aquí tenemos la representación nuevamente de la dinámica del atraso. Vamos a ver qué pasa entonces si yo tuviera un proceso integrador. Les dije que el predictor de Smith no controla ni procesos integradores ni procesos inestables. Les voy a mostrar por qué. Si yo tuviera un proceso integrador, o sea, si mi PN fuera un proceso integrador, lo vimos en otra clase, por causa del modelo interno yo solo necesitaría un controlador proporcional para controlar este tipo de proceso. Así hago nuevamente el lazo cerrado, que ya lo acabamos de ver, y yo llegaría a la siguiente representación. Esta sería mi respuesta en lazo cerrado para mi proceso integrador con un controlador proporcional. Ahora entonces reemplazamos los valores en la dinámica de la perturbación. Simplemente reemplazando lo que vale C y lo que vale PN, conseguimos llegar en la siguiente representación de la perturbación. Para nosotros saber si mi sistema consigue rechazar la perturbación, yo puedo aplicar el límite. En este caso aplico el límite de h de q cuando s tiende a 0, y aquí debo aplicar la ley del L'Hopital. Aquí rápidamente, aplicando la ley del L'Hopital y colocando el límite de cuando s tiende a 0, aquí lo hago así rápidamente. Ya en la página les voy a colocar en más detalle estos cálculos, solamente es como para mostrar qué sucede. Vamos a ver que cuando la S tiende a 0, lo ideal en toda perturbación, cuando S tiende a 0 en una dinámica de perturbación, debe ser igual a 0. Pero miren que aquí qué sucedió, L es igual a un valor que puede ser un valor cualquiera, que está dado por las ganancias de la planta, está dado por la ganancia KC, está dado por el valor del atraso. Entonces esto me va a dar un número cualquiera, lo que quiere decir que no me dio 0, y si no me dio 0 quiere decir que él no fue capaz de rechazar la perturbación. Lo que quiere decir es que si entra una perturbación, ya mi sistema va a dejar de controlar. Vamos a verlo gráficamente, y aquí lo vemos gráficamente. Aquí tenemos nuestro lazo cerrado con nuestro controlador proporcional. Vemos que aplicamos un escalón aquí en verde, pasa un atraso, después del atraso aquí en esta línea puntillada azul es que pasó el atraso, y ahí nuestro control proporcional consigue perfecto controlar nuestra variable. Pero ¿qué sucede? Entró una perturbación, obviamente aquí vuelve y pasa el atraso que ya habíamos visto, y entra la perturbación. Ella va a subir y va a llegar hasta este valor. Entonces ahí ella ya se queda estable y vemos que ella va a quedar con este error de offset. Vemos entonces que el predictor de Smith no consigue controlar este tipo de sistemas por causa que él no es capaz de rechazar una perturbación si el proceso es integrador, y lo mismo va a suceder si el proceso es un proceso inestable. Sucede exactamente lo mismo. Podemos proyectar un controlador que controle el proceso, pero al momento de entrar una perturbación, en el caso inestable, simplemente la variable se va a ir hasta el infinito y va a dejar de controlar. Entonces amigos, aquí vimos que el predictor de Smith es una excelente herramienta para controlar procesos que tienen un atraso considerable, pero que el predictor de Smith tiene unas limitaciones, que él no consigue controlar procesos integradores ni procesos inestables, y que para el caso de procesos estables él no consigue acelerar la dinámica del rechazo de perturbaciones. Vamos a ver aquí rápidamente un ejemplo. Aquí tengo esta herramienta donde tenemos un proceso, que vamos a tener un proceso con una ganancia 1, un tiempo, un tau de 1, y vamos a tener un retardo de la planta igual a 3.
Aquí colocamos un control proporcional, integral y derivativo. Voy a colocar el derivativo en 0. Entonces aquí vamos a ver la respuesta. Con el control proporcional en 0.7 y el tiempo integral en 1.2, la respuesta es oscilatoria, o sea, no está consiguiendo controlar. Aquí yo estoy utilizando un controlador PI. Entonces voy a sintonizar este controlador, voy a bajarle la ganancia. Vemos que entonces puedo lograr tener un control conservador únicamente con un PI y puedo controlar un sistema que tiene un atraso grande. Yo aquí puedo aumentar el atraso, por ejemplo, entonces ya se lo tengo en 4 el atraso. Vemos que a medida que yo voy aumentando el atraso, el sistema se comienza a deteriorar, y a medida que yo le quito el atraso, el sistema se comienza a comportar muy bien. Entonces esta es una herramienta que me permite mostrar el efecto del atraso. Vemos entonces que para yo poder controlar un sistema con atraso con un PI, debo hacer una sintonía muy conservadora. Vemos que él tiene respuestas demasiado lentas, y que si yo hago una sintonía totalmente agresiva, por ejemplo, si yo quiero hacer un controlador por cancelamiento, coloco este TI igual a este T, ya lo coloco igual a 1. Vamos a tratarlo de colocar aquí, ahí igual a 1. Este es un control por cancelamiento de polos, que ya lo vemos en la página. Y vemos que si yo quiero hacer una respuesta más agresiva, aumentando la ganancia del controlador, rápidamente el sistema se vuelve inestable. Entonces vamos a salvar ahí esa gráfica, le doy aquí en Save, ella queda en azul grabada. Vamos a ver qué pasa con los mismos parámetros de sintonía, pero si yo aquí con un atraso de 5, una ganancia de 1 y un T de 1, vamos a dar los mismos parámetros de sintonía, pero vamos a ver qué pasa si lo aplicamos a la estructura del predictor de Smith. Si lo aplicamos al predictor de Smith, lo vemos aquí en rojo. Él consigue controlar perfectamente el sistema, pasa el atraso y él controla, porque el predictor de Smith hace que podamos proyectar el controlador y que él proyecte o diseñe el controlador como si no tuviera el atraso, y él consigue controlar perfectamente. Aquí entra una perturbación, yo puedo subir o aumentar el tamaño de la perturbación. Aquí en 40 pasa el primer tiempo de atraso, que es el atraso de la planta, pasa el segundo atraso, que ya lo vimos en la presentación, y aquí comienza la dinámica de rechazo de perturbación, que es la dinámica del lazo abierto. Vemos que si yo aumento el tiempo de mi función de transferencia, esta dinámica de rechazo a perturbación se vuelve mucho más lenta, y es porque el rechazo de la perturbación está dominada por la función de transferencia en lazo abierto. Entonces vemos cuál es la diferencia, que aquí en rojo es mi sistema controlado con el predictor de Smith, y vemos que con el PI, que es en azul, simplemente mi sistema se inestabiliza, y que la única forma de yo controlar con mi PI sería proyectar un controlador aquí en el PI sumamente conservador, o sea, sumamente lento. Amigos, espero hayan entendido un poco en qué consiste el predictor de Smith. Les voy a dar unos ejemplos, voy a dejar en la página unos ejemplos y les voy a poner los cálculos como para que se guíen. Y en la próxima entrada vamos a ver una modificación que se hizo al predictor de Smith, que es aquí, se llama el predictor de Smith filtrado. Entonces la modificación del predictor de Smith filtrado básicamente consiste en adicionar un filtro a la estructura del predictor de Smith, que me va a permitir acelerar la dinámica del rechazo de perturbaciones. Ese filtro me va a permitir acelerar la dinámica del rechazo de las perturbaciones para los casos estables, y también por la adición de ese filtro voy a conseguir controlar procesos inestables y procesos integradores. Espero que les haya gustado la clase. No olviden suscribirse al canal si les gustó el video. Aquí rápidamente
volvemos aquí, vamos a ver aquí, tengo el predictor de Smith. Vamos a ver este ejemplo, si le pongo el integrador, vemos lo que les decía, que el integrador entra la perturbación y él no consigue controlar el proceso, y lo mismo para el caso inestable, un stable first, que él controla, y cuando entra la perturbación aquí simplemente él se va al infinito. Eso es todo, amigos. Espero entonces ahí sí que les haya gustado la clase. Nos extendimos un poco. Si llegaron hasta el final del video, quiere decir que les interesó el tema. Así que ojalá le den me gusta, compartan en redes sociales y nos vemos en una próxima clase de la página Control Automático Educación. Hasta la próxima. Feliz día.